nuevo. Buen día, jóvenes. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, buen día. Muchas gracias, Cecilia. Espero que hayan estudiado durante estas mini vacaciones. Al igual que el ingeniero, hay muchos que no han cumplido las expectativas que uno pone para dictar la materia. A continuación les muestro a ver la situación de cada uno y quién está presente y quién no está. A ver cómo se hace. Era para presentar ahora acá. Hasta que estén todos. Vamos a ver esto. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Gracias. Esto no es lo que quiero. Que quiero. No sé por qué me aparece este Excel. Yo quiero mostrarle otros. Un minuto. Muy bien. Ahí estamos viendo. Dígame si están presentes nada más. A ver, voy a hacer esto. Sí se ve, profe. No, sí quería achicarlo para verlo ya ustedes. ¿Alderete está? ¿Todavía no? No los puedo ver. Maximizar, mínimo, restaurar ventana. Ahora sí. Muy bien. Alderete no llegó todavía. Altuve Percivale. La situación de ustedes jóvenes está bastante fea, no para todos, sino para muchos, y es la siguiente. A ver si puedo agrandar esto. Ahí está. En cuanto a los trabajos prácticos, esta es la lista de quienes me entregaron los trabajos prácticos. Yo quiero saber si está presente en este momento Agüero. ¿No está Agüero? Bueno, Agüero quedaría libre por no presentar los trabajos prácticos en tiempo y forma y por los dos parciales que tiene desaprobado. Si no está Agüero, ustedes les informan, por favor, y queda libre a partir de hoy. Señor Barbosa, ¿está presente? Bueno, Barbosa tiene una situación especial, también tiene los dos parciales desaprobados. Ya lo vamos a tratar de contactar. También quedaría afuera. Canaviri, ¿está presente? Yo lo estoy viendo acá que en general esta gente que estoy preguntando viene a la clase, por eso todavía no los dejé afuera. Canaviri,
No llegó todavía. Bueno, si no viene hoy, Canaviri lamentablemente también va a quedar afuera. Tiene 2 parciales desaprobados y no presentó los trabajos prácticos en tiempo y en forma. Cardoso Jerónimo, bueno, tiene que estudiaron más la parte práctica. Cardoso, lo he visto que estaba presente. Cardoso Fernández está presente, ¿no? Sí, profe, acá estoy. Gracias. Bueno, los demás ya están viendo sus notas. Este es el parcial de la parte teórica y esta es la parte práctica. Eran demasiado sencillos los parciales y estudiaban. Que no estudió, bueno, allá ellos. La señorita Guardati estaba viniendo a clase nuevamente, pero las últimas 2 clases no vino. Hoy está presente, señorita Guardati. Negativo, ¿no? Entonces también la señorita Guardati, lamentablemente, es un tiempo muy bonito que se ha desperdiciado. Núñez Esteban, veamos cómo estaba viniendo Núñez. Núñez empezó a faltar los parciales y tiene ya 3 faltas. ¿Está presente Núñez? Tampoco, ¿no? Seguimos hacia adelante. Y Vilca Maizares, lo vi que estaba en clase. ¿Está presente, Vilca? Sí, profe. ¿Qué pasó, Vilca? ¿Que va a continuar usted sí. o no? ¿Cómo? No, usted va a continuar cursando porque mire las dos, las 2 parciales. Sí, profe. Sí, profe, esta vez me fue mal, pero para el RECU me mando el TP1, el práctico teórico, sí lo entregamos, profe, junto con Suyo Arana y Luz Alma y Zambrano. Suyo Arana y claro, Zambrano. Ese TP sí lo entregamos. Y Luz Alma también. ¿A quién le mandaron el TP1? El TP1 era generación, transmisión, factor de potencia y tarifas. Bueno, si me lo pueden reenviar porque yo en la máquina grande que lo estaba corrigiendo no lo tengo. Ok, profe. En cuanto a los demás, bueno, cada uno sabe cuál es su situación. Señorita Barro Valentina, Calvo, lo vi que Calvo estaba presente. ¿Qué pasó, Calvo, que no mandó el práctico todavía? ¿No me responde, Calvo? Me olvidé, profe, de mandárselo. Ya se lo iba a mandar. Esa es bueno, por lo menos sincero. Yo creo que no se ha olvidado, sino que no lo ha hecho. Pero no importa, le creo. Y bueno, los demás ya saben cada uno su situación. Galindo Tapia, Jaramillo. Profe. Sí, Galindo. Sí. ¿Lo escucho? ¿Profe? Sí, lo estoy escuchando. El tema del práctico estaba con Paredes, Palacios, Solari, Gómez y Sin. Creo que lo envió Gómez. Acá yo la tengo a la señorita Sin, que sí presentó, a Solari, que sí presentó, todos los que nombro, pero usted no estaba. Gómez. Claro, el tema es que Gómez lo envió antes de que le pase mi nombre. O sea que usted se coló. ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo era? Galindo Tapia. Bueno, vuélvalo a mandar, Galindo. Usted. Bueno. Porque si está colado no lo saben. Pues. Galindo. Espere, ¿sí? ¿Quién habla? Cardoso Benjamín. Sí, Benjamín. Quería consultarle sobre el recuperatorio. ¿Se recupera la parte teórica y práctica o la que se desaprobó nada más? Si usted, la parte desaprobada tiene que sí o sí recuperarla.
Y si quiere levantar usted, no sé por qué le ha ido tan mal, no sé si Sí, le no, ha es ido que bien en la parte práctica. justo en ese momento, ese tiempito, el internet me anduvo medio mal y me tardaba a pasar la respuesta y al final se me cortó antes del tiempo. Bueno, Pero se lo puede recuperar el segundo parcial, ¿no, profe? sí, seguro. A todos le Bueno. vamos a dar la opción de recuperar. Listo, gracias, profe. Bueno, cada uno que no ha presentado su trabajo práctico ya lo sabe. El trabajo práctico, o sea que ya desde ya van disminuyendo su nota. El trabajo práctico 2 era el trabajo práctico de transformadores, que tenían que entregárselo al ingeniero para que me las pase. El trabajo práctico 3 es el que vamos a ver hoy, va a ser el motor universal, y el trabajo práctico 4 tienen que armar el cálculo de conductores que se le enseñó con las 98 viviendas, con lo que han visto con el ingeniero, tienen que tenerlo ustedes en sus manos. Después vamos a seguir con los trabajos prácticos que faltan. Bueno, esa es la situación de cada uno. No hace falta que les muestre más. Vamos a empezar. ¿Alguien quiere saber algo en especial? Aquí están las planillas de asistencias. Profe, ¿la nota de los parciales se promedian? Para sacar la nota final de evaluación, sí, se promedian. Usted me dice si la recuperación más el parcial, no, yo le tomo la nota más alta para ayudarlo al alumno. Si recuperan, por ejemplo, con Dorí o Cruz Rodríguez 328, yo si él recupera y está con una nota mejor, le tomo la nota más alta, si no, se va al muere. Y si recupero y me saco menos, entonces ¿qué me toma la primera? Si digamos? se saca menos, se va. Si se saca menos, se va, porque menos de 3.28, no sé quién habla. A ver, espere que la vea, no sé quién está hablando. No, yo le preguntaba si el parcial práctico y teórico se promediaban y hacían uno, digamos. Al final hay una ecuación que le permite a usted sacar la nota final. Esa fórmula es, a ver, déjeme que la busque, ¿dónde estamos? Por acá. Esa fórmula es la parte que ve acá, 0,65 de A más 0,15 de B más 0,20 de C. A corresponde al promedio de las notas de parciales y de informes más trabajos prácticos. B corresponde a la nota de participación y cuál es la situación de cada alumno, de cómo han ido trabajando durante el año, y C hace también a la cantidad de asistencia y todo. Esa fórmula es polinómica, es 0,65 de A más 0,15 de B más 0,20 de C. Luego de eso sale directamente la nota ideal. El alumno ideal sería este. Este sería el alumno ideal, que tiene todos los trabajos prácticos presentados, el primer parcial 10, el segundo 10, el integral 10, A, B, C 10, entonces directamente el 100% de asistencia y la nota que va a aparecer va a ser 10 en el redondeo. ¿Satisfecha su pregunta, Judith? Sí, profe, gracias. Bueno. Sin embargo, les repito, aprueba el que sabe. El que no estudia no va a pasar. No solamente va a ser la parte escrita, la que les voy a tomar, sino cuando vea o observe que no están sabiendo la materia porque se han acoplado para hacer otros informes cualquiera, etcétera, quedan afuera. Bueno,
Profe, disculpe. Sí, Hablo Nandi. Yo tengo 5 en el teórico. Si yo me presentara al recuperatorio y me va mal, digamos, ponerle desapruebo, ¿me queda la nota del parcial nada más? Le va a quedar 5, pero no debería irle mal. No, ya sé, pero por las dudas, vio cuando... Para saber No nada más. debería irle mal. No debería irle mal. Si tiene 5, es que debería irle muy bien. De ahí, cada caso será analizado en su momento. No le puedo contestar ahora así al azar. ¿Estamos? Listo, Aquí profe, bien. vamos a ver. Era para saber nada más, gracias. No le puedo saber qué voy a hacer. Voy a analizar la participación de cada uno, el informe que me dé el ingeniero, cómo han andado, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes la nota del primer parcial teórico, la nota del primer parcial práctico, cada uno. Profe. Sí, la escucho. Mi nombre es Serpa y en el parcial práctico yo tengo un 5. Ajá. Pero aquí en la lista figura en rojo, digamos. ¿A dónde estamos acá? Sí. Serpa. En el parcial práctico tiene 3.75. Yo creo que están al revés las notas porque se equivocó la nota porque recién vimos en la clase práctica la lista con las notas y yo tengo un 5. Aquí está el primer parcial de trabajos prácticos. Serpa tiene 5, sí. Y bien. Zambrano 3.75, están al revés. Acá saquemos esto a Serpa y el primer parcial de trabajo práctico. Un minutito, aquí ponemos más. Serpa. Listo. Y Zambrano más. Este valor. Corregido, señorita Serpa. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda de alguien? Bueno, Vilca, le bajo el resaltado y espero que estudie un poco más, presente sus prácticos, etcétera. Los demás ya saben quién están, ya nomás los sacamos para que no tengamos grandes. Agüero. Chao. Señor Barbosa, ¿está presente? El Barbosa tiene un problema. Canaviri, no sé cuántas veces la va haciendo Canaviri ya. Señorita Guardati también. Núñez Esteban también, no sé, otras veces la va haciendo. Y bueno, Vilca queda en rojo. Como ya estamos en horario, vamos a sacar todo esto. Hasta hoy. Y vamos a tomar asistencia rápida, si no me demoro al derete. Altuve estaba, ¿no? Presente, profe. Arroyo estaba. Alderete presente. Presente, profe. Alderete llegó, bueno. Sí. Arroyo, Agüero, presente. Alberdi, lo vi, ¿no? Presente, profe. Arro, también creo que la vi. Bautista. Canaviri. Profe, le están respondiendo por el chat. No veo el chat. Bueno, ustedes me cuentan. Bautista creo que. ¿Bautista está presente? Presente. Bueno, después los veo antes de cerrar todo esto. Cardoso Gabriela, sí la vi. Condori. Presente, profe. Gracias. Cruz Cintia, sí la vi. Acá yo sí lo vi. Cruz Rodríguez. Rodrigo. Presente, dice profe. Gracias. La señorita Fran la vi. Guardati no está. Como Guardati ya se va, la saquemos.
Galindo sí lo vi. A Gómez también lo vi. A Jaramillo sí. López David. Presente, profe. Gracias. Mamaní, Fátima. Presente, profe. Un Mendoza vi. ¿Están los dos Mendoza? Adriana. Adriana sí. Mendoza Rodríguez no llegó. Núñez, creo que ya lo habíamos borrado. Orlando está presente. Palacio lo vi. Paredes también lo vi. Paz está. Sí, profe, presente. Gracias. Quispe. Presente, profe. Ramos sí la vi. Ríos sí la vi. Rivero sí lo vi. Silva. Presente, profe Silva. El señorito Tiffany. Sí. Solari, sí lo vi. Solís. Presente, profe. Gracias. Suyo, Tolava, Torres. Torres, Florencia. Presente, profe. Velasco Ortiz. Yurquina, Serpa. ¿Y Zambrano vino? No. Ok. Zambrano dijo presente en el chat, creo, profe. Bueno, gracias. Aquí estamos de nuevo. Jóvenes, estudien. Como pueden ver, están quedando 40 de la cantidad que eran. Ya no lo ven ustedes porque creo que he puesto dejar de compartir. 41. Y si sumo los ceros estos, ya vamos a... Después lo analizo todo y vamos viendo que están bastante... La señorita Sim probablemente también abandone por las notas que tiene. Sim sacó 1,34 en el parcial. No pongan gente que no trabaja con la ejecución del trabajo práctico teórico, porque a la larga salta directamente en esta. Si alguien le va y le dice, hazme el favor, poneme porque no tengo tiempo de hacerlo, no lo acepten. Se están ustedes mismos haciendo mal, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna duda, jóvenes? Mire, todo el tiempo, 24 minutos llevamos analizando la situación de cada uno. Otra clase no lo vamos a hacer porque si no, no vamos a llegar. Y a ver el cronograma. ¿Lo están viendo ustedes el cronograma ahora? No, profe. No, profe. Ya les comparto. Microsoft, cronograma. Ahí lo tienen el cronograma. Esto, según yo, que me confundí hace un rato, teníamos el generador, los circuitos trifásicos, he visto los trabajos prácticos de los parciales que dieron el ingeniero Arce, eran demasiado sencillos, muy fáciles. Factor de potencia, circuitos magnéticos, ciclo de histéresis, transformador, transfo ideal, centro de distribución, transformadores. Y hoy entramos con el tema de motores. Lo que está señalado en celeste es el tema que ya ha pasado. Justamente estamos en 27 de mayo
estamos cumpliendo el tema, el cronograma, como se había establecido. Así que tenemos el tema de motores. Bueno, esto vamos a hacerlo 2 clases para que podamos dedicarle mayor tiempo, 2 o 3 clases para dedicarle mayor tiempo a la parte de instalaciones, lo que le decía el ingeniero de la EA 90364, y a ver si podemos hacer un proyecto y los tableros, etcétera. O sea que nosotros nos queda, si hoy día es 27 de mayo, nos queda 1, 2, 3, 4, aquí no está, ahí la podemos reemplazar por 4, 5, 6 clases y ya tienen el segundo parcial. Ya ahí estamos en el 17 de junio. Tienen que tener entregados los prácticos. Ya termina el mes, el 22-24. Ya pasamos al julio. Vamos 6 clases, 7, 8. Y ya estamos terminando. El 8 de julio tenemos que terminar. O sea que en julio tenemos una semana nada más. Por lo tanto, jóvenes, les pido que estudien. ¿Sí? Si no, vamos a tener todas sorpresas indeseadas. ¿Alguna duda? Bueno, ¿profe? Sí, Álvaro. El tema del integrador oral, ¿usted o sea, solo lo toma para la gente que no promociona o lo toma a todos? Se toma a todos en forma de, depende de la cantidad, en forma de la plataforma Moodle. Si no es necesario, si he visto la participación de cada uno, simplemente me limito a realizar unas cuantas preguntas a cada alumno y aquel que ha estado bien durante el año, sencillamente van a hacer todos 3 preguntas. Aquel que no ha trabajado, que no ha participado, que no ha estudiado directamente, veo en qué ha fallado en cada uno de los parciales y directamente se le toma y se acentúa en esos temas que uno ve que ha copiado o que no lo sabe. Es muy fácil, cuando al darnos la nota a nosotros, el Moodle me dice qué nota no han respondido, hemos visto qué alumnos han entrado 2 veces porque no han tenido tiempo, sabemos a quién se le ha cortado por internet o a quién no. Es una base de datos muy poderosa. Entonces el integral está basado en todos estos parámetros para saber a quién se lo evalúa oralmente en forma más profunda. ¿Te responde su pregunta, Álvaro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más antes de que entremos en tema? Porque cambiamos totalmente de máquina. Vamos a pasar de máquina estática a máquinas rotativas. ¿Qué problemas tuvieron con el parcial teórico? Si alguien, no importa que me lo digan ahora, si alguien tuvo problemas, mi conclusión es que no ha estudiado, porque todos los problemas y todas las preguntas estaban en las prácticas que tenían que hacer, en los Excel y en los trabajos prácticos que desarrollamos. O sea que quien desaprobó es porque no estudió. A medida que avanzamos, en el segundo parcial va a ser de menor tiempo. O sea que aquel que no estudió, el que estudia sabe que en la página, a ver, ya sé dónde estaba esto, inmediatamente va. El que no estudia empieza a hojear todas los apuntes, a tratar de buscar dónde está la respuesta y hasta eso se le ha pasado el tiempo. Yo les doy un tiempo, el doble de lo que yo respondo, aún haciendo los problemitas que le planteaba a pulso, ni siquiera usando calculadora. Por eso les pido que estudien. ¿Qué más? ¿Alguna duda para alguien más? Si tienen alguna duda con respecto al parcial que tuvimos, díganmela. Directamente la abrimos al parcial antes de entrar en tema nuevo.
Si no, seguimos avanzando. Nadie tiene dudas. Todos son buenos. Bueno, mejor así. Ningún 10 tuve. Por primera vez en muchos años, ningún 10. Cuando diga el cronograma con Dorín, no me acuerdo cuándo era el cronograma de recuperación, es el, a ver, primer parcial, segundo parcial, el 17 de junio. Se recupera. Nadie más. Van a rendir 2 ese día. La recuperación y el segundo parcial. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Cómo están? ¿Están cansados o quiere que hagamos 10 minutos y empecemos en tema derecho sin parar? A ver, Guitián define. Guitián. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede darnos un minutito, por favor? No la escucho, Cintia. ¿Me escucha? Bueno. Disculpe. Sí, que por favor de los 10 minutitos. Bueno, tomemos 10 minutos para que todos ustedes descansen de la retada del ingeniero Arce, de mis alabanzas. Y después nos vemos. Son las 10:33, 5, a las 10:43 empecemos de nuevo. Pero ahí vamos a pegarles seguido, ¿eh? Bueno, enseguida nos vemos. Muy bien, jóvenes. Aquí estamos de vuelta. Les voy a presentar los motores trifásicos, cómo es un funcionamiento elemental. Vamos a darle énfasis a las máquinas asincrónicas. ¿Se me escucha bien, Adri? Mendoza. Sí, se escucha bien. Bueno, ok. Están viendo ustedes los motores de inducción, que son los motores trifásicos que tienen el apunte en la plataforma de Moodle. Un motor es un conjunto de chapas magnéticas apiladas que constituyen lo que se llama el estator de la máquina. Ustedes lo leen, ¿no? Y adentro tiene un elemento que se mueve, que gira, como lo dice, se llama rotor. Lo que está quieto viene de estática, estator, lo que se mueve adentro se llama el rotor, un cilindro que gira. Si tomamos un par de ranuras opuestas diametralmente, como ser esta con esta, tiene un eje magnético. A ver, yo ahora no los voy a ver más. Cualquier duda me la consultan. No leo los WhatsApp, sino que los puedo escuchar. Bueno, acá tenemos un par de ranuras opuestas, como ser la U1 con la U2. Lo divido a esto. Entonces acá
ustedes tienen 1 e U2. 1, habíamos dicho que era una cruz cuando entraba y un punto cuando salía. La misma tiene un eje magnético perpendicular al plano de la misma, como mostramos acá, en la figura 2. ¿Dónde está la figura 2? Acá. Figura 1, figura 2. Si efectuamos con B1 y B2, B1 y B2, lo mismo, va a tener un ángulo de 120 grados. En definitiva, si nosotros hacemos un bobinado desfasado 120 grados, U1, B1 y W1, vamos a tener un sistema trifásico cuyas bobinas son de esta forma, están realizadas adentro. Hemos puesto 3 bobinas con el eje magnético desplazado 120 grados. Si unimos las 3 bobinas en un punto en común, observen que acá está W2 unido con B2 y B2 unido con U2. Eso constituye una estrella. En cualquier caso, habíamos visto que constituye una estrella. Entonces, las corrientes que circulan dan origen a las fuerzas magnetomotrices que dependerán del número de espiras. Todo esto ya lo vimos antes en sistemas electromagnéticos. A los efectos de los análisis físicos, vamos a tomar 2 instantes, como ser el ángulo de 90 y de 150 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 y 150 grados. La conversión de signo es, bueno, ya lo vimos, que es si el borne de entrada son negativos y son salientes. A ver, lo vuelvo a leer porque no sé qué había puesto. La conversión de signo es que las corrientes son positivas si el borne de entrada es U1, B1 o W1, y negativas si son salientes, como muestra la figura 4, acá. ¿Sí? Aquí tenemos todo este lado positivo y este lado negativo. Las corrientes entrantes se esquematizan con una cruz y las salientes con un punto. Muy bien. Ahora habíamos quedado acá. Aquí tenemos el bobinado y tenemos cómo son el destalle de las bobinas del estator de una máquina rotante. En el instante en que el ángulo eléctrico es 90 grados, la corriente IR es positiva, entra por U1, y las otras 2 son negativas. ¿Por qué? Porque la suma de corrientes debe ser igual a 0 por la ley de Kirchhoff. Por eso era que es importante que ustedes sepan la parte de electrotecnia que le está diciendo el ingeniero. Esas corrientes originan fuerzas magnetomotrices que son las indicadas en la figura número 6. Aquí está la regla del tirabuzón que habíamos visto cuando estudiábamos magnetismo. Me originan diferentes fuerzas. Yo les estoy mostrando, ustedes lo tienen que estudiar. Las corrientes originan las fuerzas magnetomotrices, que son los indicados en la figura, y se han dibujado la línea de campo. Si efectuamos el mismo detalle para 150 grados, se encuentran dibujados en la figura 6-7. De la misma manera, podemos realizar el estudio para 120 grados. Veamos este caso. Acá tengo U1. El sentido de la corriente es así. Apliquen la regla del tirabuzón de la mano derecha.
Y tenían ustedes que cuando la corriente va hacia abajo, entonces el sentido de la fuerza iba a ser a donde les indique el dedo índice. Entonces resulta que esto es la mitad de N por I máximo. Esta va a ser la mitad y aquí voy a tener 3 medios, de manera que la suma de todo esto me dé la fuerza magnetomotriz resultante. Muy bien. Si esto es la parte de afuera, el estator, la parte de adentro hemos dicho que es el rotor. Tomemos una bobina. Esta bobina U1 y esta bobina U2. Aquí esas están desfasadas 120 grados, U1 con B1 y U1 con W1. Lo que ven dibujado de esta forma es las líneas de campo magnético que la vimos cuando repasamos la parte de electromagnetismo. Esas líneas de campo magnético van constituyendo un norte y un sur, un norte y un sur. Y en la medida que esto vaya girando, se origina una fuerza que era la fuerza electromotriz, F igual a E igual a B por L por B, si mi memoria no falla, de lo cual tendríamos esta situación. Ahora, cuando una máquina tiene 4 polos magnéticos, estos se llaman los polos magnéticos. Ya lo vimos anteriormente, cada uno de estos se llaman polos magnéticos. También vimos, y no me voy a retirar en todo esto, que la velocidad de sincronismo es igual a F por 60 sobre P. EP representa el número de pares de polos magnéticos. El número de pares magnéticos es decir que si P vale 1, tiene simplemente un norte y un sur. Si P vale 1, tiene un norte y un sur. Si P vale 2, significa que tiene 2 polos norte y 2 polos sur. Tomemos un estator de doble ranura, está conformada por 2 bobinas y ocupan 2 ranuras. Bueno, tenemos el sistema trifásico y está formado por 4 polos. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad en este caso? NS es la velocidad sincrónica. P es el número de pares de polos. Y F, la frecuencia que tenemos en Salta, 50. Si P vale 2, 60 por 50, ¿cuánto es? 300, 3.000 dividido en 2, 1.500. Es decir, que uno que tenga P igual a 2, anda un motor a 1.500 RPM. Si P es igual a 4, va a andar a... si P es igual a 1, va a andar a 3.000 RPM. Si P igual a 4, va a andar, tiene que dividirlo acá y en lo que sale. Entonces, esta fórmula, inicio, para ustedes es muy importante grabarla. Que la velocidad de sincronismo es 60 por F sobre P. Aquí lo tenemos dibujado a la convención de signos que vimos y aquí tiene pares de polo magnético. Esto es ya para 2 bobinas. Esto es ya para 2 bobinas. Fíjense en que tengo 1, 2, 1, 2, 2 bobinas. Y como las 1, este es el detalle, no pretendo que lo sepan construir a la máquina, sino que tengan la idea de cómo está constituida dentro de la máquina para entenderla mejor. Fíjense en que acá tenemos la bobina esta que entra y la que sale, el punto que entra y que sale en cada una de las bobinas. Que originan el ángulo eléctrico, estas bobinas
originan campos magnéticos en el interior y eso originan fuerzas. Y esas fuerzas son las que permiten que una máquina, cualquier máquina de motor de inducción, gire. Bueno, esto lo ven ustedes a la figura y vamos ahora a ver el principio del funcionamiento. Sabiendo que está constituido la máquina por un estator y por un elemento que hay adentro que se llama el rotor, cuando este elemento le cortocircuito acá la espira, va a circular una corriente. Si circula una corriente, aparece un campo magnético originado en el estator. Y por lo tanto, aparecen dos fuerzas. Esas dos fuerzas hacen que una fuerza vaya para allá, otra fuerza vaya para acá, y cuando comienza a funcionar, el estator no para porque las fuerzas se contradicen. Ese es el principio básico de cualquier máquina. Pero para que empiece a andar una máquina y esas fuerzas comiencen a actuar, primero tenemos que darle un empuje, como hacen ustedes con un ventilador que no funciona. Directamente agarran un lápiz, le dan a la paleta un golpe y es un ventilador monofásico que empieza a funcionar. De la misma manera aquí nosotros necesitamos diferentes formas para arrancar una máquina. Lo que interesa, y vuelvo a repetirle, cómo es el principio de funcionamiento de cualquier máquina por motor de inducción, sea motor sincrónico, sea sincrónica, sea motor de corriente continua. Si cortocircuitamos, bueno, aquí seguramente repite, cortocircuitamos la espira 16, circula la corriente y aparecen las fuerzas, ¿sí? Aquí cortocircuitamos la espira, aparecen las fuerzas. Si aparecen las fuerzas, aparecen estas dos fuerzas contrarrestan. Entonces esta fuerza trata de hacerla ir para allá al rotor y esta otra para acá. ¿Qué ocurre? Empieza a girar. ¿Qué dice señorita Ríos? ¿Entendemos hasta ahí lo que vamos viendo? No quiero que lo sepa, sino que lo entienda para que lo estudie. No está. Tapia. Profe, ¿podría repetir lo de cómo funciona? Que lo del empujoncito, no lo entendí muy bien. Bueno. La parte de adentro de la máquina, por favor. Bueno, todo lo anterior, todo esto que hemos visto, es repasar lo que vimos anteriormente en electromagnetismo, ¿sí? Directamente, recuerden que la fuerza originada F era igual a I por L por B, que la tensión inducida era B por L. Todas esas cosas de electromagnetismo que yo las doy por sabida es lo que se aplica acá. Ahora bien, si en una máquina asincrónica nosotros tenemos esta parte de afuera que era el estator y esta parte de adentro que es el rotor, esta es una sola bobina. Si a esa bobina la cortocircuitamos, van a empezar a circular corrientes porque están dentro del estator. Si empieza a girar esto, va a ocurrir de que al empezar a girar va a aparecer un campo magnético rotante. Ese campo magnético rotante produce dos fuerzas y esas dos fuerzas hacen que esto empiece a girar en forma permanente. Ese es el principio básico de una máquina. Es una espira en cortocircuito que gira dentro de un campo magnético. Y ese campo magnético origina dos fuerzas opuestas, la cual producen un giro dentro del estator, que es el rotor el que se está moviendo. Eso es para cualquier motor de inducción. ¿Estamos, Berlandi? ¿Profe? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí, lo escucho. Sí, estoy un poco despistado. ¿Qué campo magnético es el que está girando? ¿Del estator o del rotor?
No, el estator está quieto. Acuérdense, el estator está quieto. El rotor es el que gira. Entonces, el campo magnético que se corta es el campo magnético que está en el estator. Este gira y corta la fuerza. Ya les muestro unas figuritas para que lo vean más claro. Y les voy a dar otros ejemplos. Bueno, a ver si tengo acá alguna figura para mostrarles. Acá. No. Pues aquí tenemos otro de los apuntes que ustedes tienen. En el principio de funcionamiento, lo hace comparable a una escalera donde ustedes van con una cierta velocidad girando. Entonces aparecen las fuerzas que habíamos visto en electromagnetismo y hace una analogía. Entonces, este es el rotor que gira a una cierta velocidad. Entonces, el campo magnético que hay acá es cortado por este otro y aparecen las dos fuerzas antagónicas que comienza a girar el rotor. Y ahí lo tienen. Ahora vamos a ver si lo entienden un poquito mejor. No sé, si no tenemos la parte teórica bien consolidada, no se lo va a entender. Hemos dicho que cualquier motor de inducción, en este caso es un motor asincrónico, está constituido por una parte que está quieta, que es el estator, ¿sí? El estator. Y una parte que se mueve, que es el rotor. Todo esto que está acá es el rotor. Aquí están las bobinas esas que vimos, cómo estaban conectadas. Hay muchas bobinas. Y esto están cortocircuitadas, como habíamos visto acá en motores de inducción. Está cortocircuitada por medio de este aro. Está adelante y atrás. Está cortocircuitada la espira. Entonces, si se cortocircuita la espira, aparecen las corrientes. Si aparecen las corrientes, esto va a tratar de empezar a girar sin parar cuando yo le aplique un momento para el arranque. Es decir, hay corte de campos, como habíamos visto acá. Perdón. Aquí tenemos los dos campos magnéticos y empezamos a girar. Eso es el principio de funcionamiento. ¿Estamos, Silva? Tienen que estudiarlo, ¿no? Sí, profe. Bueno, volvemos. Seguimos con el apunte original. El primero que les preparé a ustedes es para que no tengan que estar yendo a... Hay muchísima bibliografía sobre esto. Una vez que hemos... Disculpa, profe. Sí, Galindo. En este caso, en este caso o en general, ¿cuál es la función del estator? Es generar el campo magnético para que se produzca el corte de las líneas de campo y al producirse las líneas de campo se origina la fuerza. Esa es la función del estator. Si no, recuerde que la espira que está dentro de un campo magnético origina una fuerza. De electromagnetismo, lo primero que vimos, si hacemos, o el generador elemental, si hacíamos girar una espira dentro de un campo magnético, esa espira generaba una fuerza, generaba una corriente, y esa corriente era F igual a I por L por B. Por eso es que insistía tanto en electromagnetismo. Entonces la función del estator es quedarse quietito ahí mientras gire el rotor para que se produzca el corte de las líneas de campos magnéticos y esa línea de campo magnético produzcan la fuerza y la fuerza permita el giro del rotor. ¿Estamos, Álvaro? Sí, profe, gracias. Vuelvo a repetir, tienen que estudiarlo despacito y aquellos que no hayan estudiado electromagnetismo tendrán que repasar conceptos. Recuerden que valen tanto para el transfo como para el generador como para cualquier máquina.
Ustedes están están cursando electrotecnia, que es la parte básica, más máquinas eléctricas. Y la vemos así nomás. Muy bien. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver qué tipo de rotores tienen ustedes. Hay 3 tipos básicos de rotores. El primer rotor bobinado se llama rotor bobinado. Es el único que permite insertar resistencias exteriores para poder variar el momento de arranque. Recuerden que como ejemplo muy básico, les dije yo, si ustedes tienen un motor monofásico asincrónico como el de un ventilador y muchas veces no les arranca, ustedes toman el dedo o toman una lapicera, le dan un impulso y el ventilador comienza a funcionar porque es un motorcito asincrónico. En cualquier caso, cualquier motor necesita un momento de arranque. Este que estamos viendo, que se llama el de rotor bobinado, es un motor que necesita inserción de resistencias variables para disminuir la corriente de arranque en el momento de arranque. Cuando un motor de inducción, por ejemplo, un motor asincrónico, arranca, toma una gran corriente de 7 a 15 veces la corriente nominal. Imaginen que tienen una guardería cerca de su casa, una gomería. Cada vez que arranca el motor de un compresor, en la casa van a sentir una cierta oscilación, una cierta bajada de corriente. Si ustedes van por la calle y van a ver las estaciones de servicio que venden gas, todas tienen un transformador porque el compresor que sirve para expender el gas es una máquina tan grande que necesita un gran momento de arranque. Entonces, cuando arrancaban esos compresores, esos motores, lo que sucedía era que a la vuelta en todas las casas se disminuía la tensión. Había oscilaciones, había flickers, entonces era necesario que cada estación de servicio que expende gas tenga su propia estación transformadora para mejorar la calidad de servicio del entorno. Entonces, también a ustedes les debe haber pasado en su casa o en el almacén cuando ven una de esas heladeras grandes o cuando tienen un aire acondicionado en la casa, cada vez que arranca, baja la tensión porque toma una gran corriente en el momento de arranque. Ese es el problema principal que tienen las máquinas de inducción, en especial los motores asincrónicos. Los motores asincrónicos están en todos lados. No hay lugar donde ustedes no lo vean. Imaginen algo chico. Yo nunca hago ejemplos de cosas chicas, pero de una licuadora, de una lavarropa, etcétera. Le llaman motor universal, que es un motor asincrónico chiquito que está dentro de cualquier electrodoméstico. Para nuestro caso, ustedes como futuros ingenieros industriales, esos temas no nos interesan. Estamos hablando de máquinas asincrónicas grandes, una de un ingenio, una de una minera que muere piedras, motores asincrónicos que levantan toneladas de peso de una grúa, etcétera. Esos son los que nos interesan a nosotros como futuro, a ustedes como futuro ingeniero, que pensemos grande. Los motores chiquitos se los dejamos para otro tipo, para los técnicos, para eso. A nosotros no nos interesa saber el funcionamiento, nada más nos interesa. Por eso es que en esta presentación les estoy mostrando lo más importante, que es el
de todos los que vamos a ver, ese que hemos visto de el motor asincrónico con inserción de resistencia es fundamental. Hay muy pocos ya, porque son demasiado grandes, pero los que hay que saberlos manejar. ¿Alguna otra duda? Continuamos. ¿Alguna pregunta? Belén, usted que la hace por primera vez. ¿Cómo vamos? Bien, profe, por ahora bien. Bueno, muchas gracias. Avanzamos. Si no tienen más duda, avanzamos. Entonces, este es el primer tipo de rotor bobinado. El único, y lo repito porque es una pregunta que normalmente la hago y se empiezan a confundir, el único que acepta inserción de resistencias es el rotor bobinado, no hay otro. Este, por ejemplo, este no es rotor bobinado porque no le puedo poner resistencia en ningún lado. No tiene nada, no tiene las escobillas, no tiene los anillos rozantes, no tiene nada. En las máquinas asincrónicas, estos motores que ven en todos lados en las calles, lo que normalmente ocurre es que se echa a perder un bobinado interno que se llama bobinado de arranque, o si no, cuando son motores muy grandes, los cojinetes. Estos cojinetes, cuando se deforman mecánicamente, el eje empieza a vibrar y lo hace zapatear al motor, no hay buen corte de campo y entra a funcionar mal. Seguimos. El segundo tipo de rotor que hay se llama el rotor en cortocircuito o jaula de ardilla. Ponemos en el rotor una serie de conductores y lo cortocircuitamos, como habíamos dicho acá. Le cortocircuitamos. Entonces, cuando hacemos eso, esto se parece a una jaula de ardilla. Aquí tenemos, leen todo esto, son 6 conductores, no hay circulación de corriente y tenemos una corona circular que une todos los conductores. Eso constituye, en apariencia, muy parecido a la jaula de ardilla. Aquí tenemos esto que está acá. Aquí están los conductores adentro, si ven las barritas, y está cortocircuitado. No es mi intención formarlos como constructores de máquina eléctrica, pero sí como ingenieros industriales que sepan cuál es su constitución y cómo actuar en cada caso que tengan un problema. Que seguramente al que trabaje en la industria le va a tocar este tipo de motores. Segundo rotor, entonces, es el de cortocircuito o llamado jaula de ardilla. La corriente va a un nodo, que son los aros, y la suma de las mismas es igual a 0. Entonces me queda ahora hacer un circuito equivalente. Un circuito equivalente sería, que lo vimos ya en electromagnetismo, una impedancia con una fuente de tensión. Son muchas barras unidas en las cuales circulan diferentes corrientes. Ahí le dibujé la I6. Las corrientes 1 a la 4 tienen el mismo valor, pero sentido de circulación opuesto, debido a la posición que ocupan los conductores. Tienen las mismas magnitud, pero con ángulo de desfasaje de 180 grados. Entre la I2 y la I5 pasa lo mismo, y lo mismo con la I3 y la I6. Por más que esto esté puesto así para arriba, el sentido de circulación es distinto si consideramos el ángulo. Eso era lo que fallaron varios en la parte de electrotecnia. La construcción del rotor es simple. Se trata de chapas en que se han practicado ranuras, se ponen las barras con las coronas y da gran rigidez a la runa. Aquí lo tenemos. Este es un motor
de jaulas de ardilla. Ahí está la corona, ahí están las barras, están todas unidas. Tenemos el estator y el rotor. Este es el motor más conocido por todos. Vamos a entrar a otro concepto nuevo que se llama el resbalamiento. La velocidad n del rotor es inferior a la velocidad ns del campo magnético rotante. Esa diferencia se las conoce como resbalamiento. Los americanos usan el método, la palabra deslizamiento. Y se define el resbalamiento S como la velocidad de sincronismo menos la velocidad n sobre la velocidad de sincronismo. Cuando el rotor está detenido, n es igual a 0, el resbalamiento vemos que va a quedarme ns sobre ns1. Valverde, ¿cuánto vale el resbalamiento? ¿Está Valverde? Sí, profe. A ver de nuevo. Si S es igual a ns menos n es ns sobre ns. Bueno, ahí ya está escrito. Ya. ¿Cuánto vale el resbalamiento? 1. Y sí, no me tiene que preguntar a mí. ns sobre ns me queda 1. Es decir, que el rotor está detenido. ¿Sí? Ahora, si el rotor gira a la velocidad sincrónica, es decir, n es igual a ns, si tenemos el rotor gira a la velocidad sincrónica, me quedaría ns menos ns sobre ns. ¿Sí? Y a ver, Brahim, Vilca, ¿cuánto vale el resbalamiento? 0, profe. Correcto, está escrito. ¿Por qué? Pero guarda, que en este caso, están girando el rotor, ¿no? Está girando el rotor, pero el resbalamiento vale 0. Eso es el concepto de resbalamiento. Eso nos va a llevar a una curva muy importante para los motores de inducción. Bueno, aquí tenemos la FEN inducida en el rotor. Observen que esta es la tensión en función de la velocidad. Cuando el resbalamiento vale 1, la velocidad vale 0. Cuando el resbalamiento vale 0, la velocidad es igual a la velocidad de sincronismo. Eso debe decir todo acá lo que ustedes van a leer después. De esto surge que la tensión E2 sub S es igual al resbalamiento multiplicado por E2. Así como nosotros teníamos en el transformador una grupo o relación de transformación que se llamaba A, aquí aparece el concepto de resbalamiento. Cuando el rotor está detenido, se lo llama rotor bloqueado o rotor frenado. Las frecuencias. Cuando el rotor está detenido, la velocidad y la sincrónica y la frecuencia F sub R rotórica es la misma que la de las tensiones estatóricas. Cuando está detenido, ¿no es cierto? Esto va a ser igual acá. De la misma manera, cuando llegamos a la velocidad sincrónica, tenemos esta situación. Entonces, la frecuencia rotórica es igual a S por la frecuencia común que nosotros conocemos. Tenemos esta situación, esto, y tenemos esto. Siempre aparece el concepto de resbalamiento. Ahora, habíamos visto cuál era el equivalente de un motor monofásico, cada una de las espiras. Ahora vamos a ver el equivalente del motor trifásico
básico de inducción. Ustedes leen todo eso. Si nosotros tenemos el estator, al igual que en un transformador, va a tener una resistencia óhmica, que es de la resistencia de la bobina estatórica. Una inductancia, que es la inductancia de la bobina estatórica. Vamos a tener las pérdidas en el hierro, que las pérdidas por fase. Vamos a tener la reactancia de magnetización por fase, y aquí sería la bobina ideal del estator. Esto estaría representando a la parte fija de la máquina, o sea, al estator. A ver, Alejandro López, ¿en qué se parece esto a lo que habíamos visto con el transformador? Paredes, ¿en qué se parece? Me parece que no lo parecen en nada, ¿ven? A ver, señorita Fátima, sálvela. ¿En qué se parece? Que ese era el modelo reducido del modelo de... Muy bien, Fátima. Es exactamente el mismo o muy parecido, nada más que los conceptos físicos son diferentes a cuando representábamos el primario del transformador. Muy bien, entonces este es el circuito equivalente de la fase del estator. Aquí aparece la tensión U1, que es la tensión que alimenta al estator, y acá aparece la tensión E1. Y aquí estaría la corriente I10, que es la corriente que se divide en dos partes. Cuando habíamos estudiado electromagnetismo, habíamos dicho que las pérdidas en el hierro eran proporcionales a la tensión, a la inducción al cuadrado y a la frecuencia al cuadrado. Por lo tanto, la presentábamos como una resistencia en paralelo con una inductancia. Bueno, IP es la corriente de IM, la corriente de magnetización, e I sub P, la corriente de pérdidas parásitas por Foucault. Esa era la corriente I10. Ahora, en el rotor, depende, la FEN, depende del número de espiras y se representan por medio de esta reactancia óhmica, X2S. Ahora hablamos del rotor, ¿no? Este era el estator. Esto era toda la parte de afuera. Ahora vamos a hablar del rotor. El rotor está girando, por lo tanto podemos representar todo mediante esta ecuación de nuevo, que fíjense, nuevamente aparece el resbalamiento. Si aparece el resbalamiento, entonces el rotor lo podemos representar por medio de una resistencia, de una inductancia y una bobina ideal que aparecería acá. El valor de la corriente, bueno, va a ser igual a la tensión que aparece ahí, dividido en un circuito en R y JXS. Esa corriente es proporcional a la tensión E2S que hemos visto y la podemos representar de esta manera, de forma que esto nos queda de la siguiente manera. El circuito equivalente del rotor va a aparecer como mostramos aquí en el esquema. Cuando yo decía vean el transformador, vean el electromagnetismo, observen que tenemos exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que está cortocircuitado. O sea que ahí tenemos representada una fase de un motor trifásico de inducción. ¿Vamos? José Rivero, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno. Sigo entonces. Si no hay dudas, seguimos hacia adelante. Esto es exactamente lo mismo que tenían en el transformador y exactamente cualquier motor de inducción. Si lo abrimos acá, se lo representa de esta manera.
¿Y cuál era la tensión que inducíamos en el transformador? ¿Cuál era la tensión de salida? ¿Se recuerdan cuánto valía? Simón Paz. ¿Cuánto valía la tensión? La tensión es 4,44 por la frecuencia por el número de espiras. Muy bien. Muy bien. Entonces, la resistencia en el rotor, así como usábamos la palabra A, que era la relación de tensiones o relación de corriente en el transformador, aquí también podemos referir el secundario al primario a través del resbalamiento. Entonces, cuando ya me paro acá y quiero ver el secundario, me queda el circuito equivalente por fase del motor referido al primario. Entonces, directamente, fíjense en ahora, dice R21, R21, y me queda esta situación. No la explayo porque es lo mismo que habíamos estudiado anteriormente. Me paro acá y refiero todo esto al primario para poder hacerlo. Entonces, en el flujo de potencia, como esto es para una fase del motor, se debe tener en cuenta que la potencia representa la tercera parte del mismo. O sea que esto sería una fase. Si yo tuviera 3 fases, tendría que agregar 3 veces aquello. Entonces, ¿cómo veo la potencia de flujo del motor? Aquí está la potencia que entra al motor. ¿Sí? Puede ser un motor de una bomba que tiene 3 kilos, 3 HP. Pero se van las pérdidas en el cobre en el estator, que se disipan en la resistencia, que eran de la forma I cuadrado por R. Después tenemos las pérdidas en el hierro, que eran proporcionales a la inducción al cuadrado y a la frecuencia al cuadrado. Aquí tenemos la potencia que vamos saliendo. En el rotor también tenemos las pérdidas en el cobre rotórico. Me va quedando esto. O sea que la potencia útil que me va a quedar es esta. Fíjense en lo que entró y lo que sale. El motor asincrónico, al revés del transformador, es una máquina que tiene un rendimiento muy bajo. Es una de las peores máquinas que existen en el mercado. Sin embargo, el éxito que tienen se deben a que su funcionalidad es generalizada y si uno las trata de mejorar, se transforman en motores muy caros. Actualmente están apareciendo motores más eficientes y su costo es más elevado. Entonces, la potencia trifásica, bueno, no vamos a demorarnos acá. Sabemos que es raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de phi, sea cual fuera la conexión que nosotros utilizamos. Y la potencia interna, que habíamos visto que era la que salía, está representada mediante esta ecuación. La potencia que nos queda después de haber quitado todas las pérdidas va a ser la potencia útil más la pérdida mecánica. Entonces, la potencia que sale va a ser igual a la potencia absorbida menos las pérdidas en el cobre menos las pérdidas en el hierro. Todo esto, al igual que el transformador, nos lleva a que podamos hacer un circuito equivalente aproximado. Es decir, las pérdidas en el hierro con las mecánicas son las pérdidas rotacionales. Aquí aparece, cuando esto empieza a girar, hay un entrehierro, hay un espacio vacío. O sea que hay unas pérdidas adicionales acá que tenemos que considerarlas. Por eso tiene mucho más pérdida que el transformador. Entonces el aproximado lo podemos hacer al circuito equivalente de esta manera, siempre refiriéndonos al secundario. Y otra es que podemos reemplazar por una fuente Thevenin. Si nosotros ponemos acá una fuente Thevenin y realizamos todos los cosas, nos queda el circuito de la siguiente manera. ¿Sí? Una tensión Thevenin, una resistencia Thevenin y una reactancia Thevenin.
Eso es el circuito aproximado equivalente con una fuente Thevenin. Si ustedes ven la equivalencia con el transformador, estamos ya prácticamente en lo mismo, porque le sacábamos la rama del medio y nos quedaba esto. Únicamente que acá sigue cortocircuitado. De acuerdo con el circuito equivalente, nosotros podemos sacar todo esto y llegamos a que habíamos dicho que F era igual a N por P sobre 60. Si la velocidad es 2πf y la reemplazamos acá, nos queda la cupla del motor trifásico de inducción. Aquí estamos reemplazando la cupla de arranque o momento de arranque en función del resbalamiento o de la velocidad. Fíjense en que la cupla de arranque es muy bajita. Es muy bajita. Cuando nosotros vimos los ciclos de histéresis y motores, electromagnetismo, dijimos que queríamos que trabaje en esta zona o en esta zona, pero nunca en esta zona. Por eso cuando arrancan los motores son tan lentos en arrancar hasta que empiezan a su velocidad nominal. Ustedes escuchan hasta que finalmente se estabiliza y pasan algunos segundos. Durante esos segundos, la corriente de arranque es demasiado grande. No pretendo que la sepan de memoria la ecuación, pero esto es el valor en función de las resistencias y por la velocidad angular que sale de esta curva. Esta curva es válida para cualquier motor. Tienen que saberla interpretar. A medida que aumenta la velocidad, lo hace la cupla y después, bueno, lean todo eso. Y aquí lo tenemos nuevamente. Fíjense que aquí tenemos la cupla o momento de arranque en función de N. La zona de funcionamiento habíamos dicho que era esta. Aquí la he tomado en esta zona. A mí me conviene que siempre trabaje por acá. Aquí tenemos un caso real. Aumento de la cupla de arranque con aumento de la resistencia en el rotor. O sea que la curva original es esta. Pero yo quiero un gran momento, entonces voy aumentando la resistencia, que era el caso del rotor devanado, y entonces me va ocurriendo esto. Hasta que yo finalmente trabajo en esta zona. Si analizamos la corriente, bueno, aquí lo tienen escrito, entre 6 y 8 veces la corriente nominal, hasta 15 veces ahora, la corriente nominal. Fíjense en que esta es la potencia de la cupla de arranque. Cuando la cupla es chiquita, la gran corriente que toma el motor trifásico cuando arranca. Si dice que va a consumir 7 amperes, ustedes tienen que suponer que cuando arranque, ese motor como mínimo va 10 veces más. Se va a ir como a 70 amperes. En cualquier motor asincrónico tienen 6 bornes. Hablamos ya de trifásico, acuérdense. Entonces, si tienen estas 6 bornes y si ustedes lo quieren conectar en estrella o en triángulo, son las dos formas posibles de conectarlo, porque ustedes tienen acceso a esta bornera. O sea que hay dos formas de conectarlo. Viene una chapita que les permite conectarlo. Tienen para conectarlo de esta manera o poner las 3 chapas así. Si yo pongo las 3 chapas así, de acuerdo a lo que vimos hace un rato, estamos conectando a un punto común. Y si están conectadas en un punto común, callo, ¿qué tipo de conexión es esa? Todos concurren en un punto. Nada. Rocío Velasco, es una conexión del tipo. La clase
Estrella. Correcto. Ustedes después me preguntan por qué tengo menos puntos por la participación de cada uno. Entonces yo puedo conectar en estrella o en triángulo. ¿Sí? Los bobinados se pueden conectar en estrella o triángulo de acuerdo a esto. Ahí lo tienen, conectado en estrella, los 3 puntos, y conectado en triángulo de esta forma. Puede suceder que, supóngase, las bombas de expendio de combustible están girando de esta manera. Que haya habido un corte en luz y se hayan cambiado la secuencia por algún lado, entonces la bomba empieza a girar al revés. Si la bomba asincrónica, que es un motor asincrónico, gira al revés, en vez de expender combustible, va a tratar de sacar combustible. Se va a chupar y va a meter aire, lo cual sería un gran peligro. Entonces, para invertir el sentido de rotación, se invierten 2 de los cables directamente. Eso permite que nosotros logremos la inversión del giro. ¿Estamos bien? ¿Qué hora es? 12 menos 20. Bueno, a ver. El circuito equivalente. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Ustedes leen esto. Determinación del ensayo de vacío. Le quedan, son 2 ensayos, el ensayo de vacío y el ensayo de corto o el ensayo de rotor bloqueado, que es muy parecido al transformador, y seguimos la próxima clase. ¿Alguna duda? Porque ustedes están cansados y yo me cansé de escucharme. Profe, sí, el punto es en el que la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético del rotor, cuando el deslizamiento es 0. Sí. Ahí se comporta como generador. Sí, se comporta como generador. ¿Es posible llegar a ese punto? Ah, bien. En los generadores ese es el punto. Que la velocidad sincronismo sea igual a N, es igual a N. Entonces ahí trabaja como generador. En los motores asincrónicos nunca. Porque si la llega a alcanzar, no va a ser un motor. Claro. No va a poder sacarle nada de fuerza. Claro. Eso pensaba, sí, está bien. Gracias. Entonces, por esas razones, Simón. Se ve que andan laburando con motores, Simón, ¿no? No, para nada, profe, no. Yo creía que era porque hay muchos chicos que son técnicos y a veces me preguntan por qué les ocurre en la calle. Bueno, mejor todavía. ¿Alguien más quiere tener alguna duda? Muy bien. Jóvenes, éxitos, estudien para que no siga poniendo yo tachada. Ustedes a mí los aprecio mucho. Hay muchos que no los conozco personalmente, otros que sí ya estuvieron conmigo alguna vez, pero si no estudian, la necesidad de ingenieros industriales que le dije que hace falta en la calle es tan grande que escriben todos los días pidiendo ingeniero. Un promedio tremendo. Las mineras allá en Vaca Muerta, en el mundo. Ustedes saben la cantidad de gente que piden ingenieros industriales. Y ustedes están tocando la guitarra en vez de estudiar bien. Aprovechen, porque no tienen otra cosa más que hacer. Muy bien. Eso es todo. Nos vemos si Dios quiere. Hasta luego, profe. Gracias. Martes. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Estudien ustedes la parte que quede, ¿no? La parte que queda, que apunte, estudienla ustedes para que podamos seguir avanzando y no nos demoremos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.